Muy bien, hoy vamos a hablar de un aspecto sumamente importante cuando hablamos de los espectros atómicos y tiene que ver con el problema de la cuantización del momento angular orbital. Bien, cuando estamos describiendo una partícula en un movimiento de giro alrededor de un cierto punto, que en este caso va a ser el origen del sistema de referencia, nosotros solemos hacer esto identificando primero la posición del objeto y luego su momento lineal. El producto cruz de estos dos vectores definen el momento angular orbital. Bien, en general R se puede escribir como XI más YJ más ZK y de igual forma podemos escribir la expresión analítica para el momento lineal de la partícula que estamos describiendo, también usando los vectores unitarios IJK. ¿Verdad? Entonces, el producto cruz obtendremos simplemente al resolver el determinante 3 por 3 en los que los elementos de la primera fila son los vectores unitarios IJK, de la segunda fila los elementos del primer vector, que serían X, Y, Z, y finalmente los elementos de el segundo vector, que sería igual a eso. Bien, entonces L para nosotros sería simplemente Lx en Y más Ly en J más Lz en K. De acá Lx sería igual a qué. A ver, tapamos fila, columna por el método de los cofactores, porque eso es lo que está en la dirección Y. Sería Y por PZ menos Z por PY.
De igual forma, para la componente en la dirección J. Tapamos esto, tapamos la columna central y nos quedaría Z por PX. Fíjense, el cambio en la forma en la que hacemos se debe a que en el método de cofactores este tiene un signo por delante, ¿verdad? Entonces sería Z por PX menos X por PZ. ¿Verdad? Tapamos esto, entonces ZPX menos XPZ. Y finalmente la componente en la dirección Z, que sería igual a, tapamos fila, columna, y nos daría XPY menos YPX. Bien, entonces estas son las cantidades físicas, sus respectivas componentes. Ahora estamos interesados más bien en sus respectivos operadores. ¿Eso qué quiere decir? Que de acá el operador Lx, el operador cuántico asociado, Lx, va a ser el sombrero, vendría a ser los sombreros de cada una de estas cantidades, ¿verdad? Entonces tendríamos Y sombrero por PZ sombrero menos Z sombrero por PY sombrero. Y así para todos y cada uno de estas, para todas las componentes del momento angular orbital. Sería Z, PX sombrero, menos X sombrero, por Z sombrero. Y finalmente, LZ sombrero. ¿Por qué estamos determinando los operadores? Porque ya una vez que hemos resuelto la ecuación de Schrödinger para los átomos hidrogenoides, entonces pues ya no hay que resolver nuevamente el problema y las soluciones van a salir de manera inmediata, ¿no? Entonces aquí tendríamos X sombrero por PY sombrero menos PX sombrero. Ahí está. Bien, entonces simplemente recordar que X sombrero es simplemente X. Lo mismo sucede con Y sombrero, es decir, sus operadores son las mismas cantidades. Z sombrero es simplemente Z. P de X es menos I H barra derivada con respecto a la variable X. PY es menos I H barra
derivada parcial con respecto a la variable y. Y finalmente pz sombrero es menos i h barra derivada con respecto a la variable z. O sea que al reemplazar en cada uno de ellos, finalmente tendríamos a Lx igual a menos IH barra factor de. Vamos sacando el menos IH barra que tiene cada uno de ellos y aquí me quedaría Y por la derivada parcial respecto de Z. Menos Z por la derivada parcial respecto a la variable Y. Ahí está el operador en la dirección X. Que si nosotros lo transformamos a coordenadas esféricas, ¿no? Es decir, si en vez de manejar coordenadas cartesianas manejáramos las coordenadas esféricas, r tita phi, ¿verdad? Se convertiría en el siguiente operador. De todas formas, estas ecuaciones de transformación a coordenadas esféricas está desarrollado en el física cuántica de Iceberg-Resnick en los apéndices. Entonces, si alguien tiene alguna duda de cómo obtener estas relaciones de transformación, le sugiero recurra a esta literatura. Ahí está. Entonces, el operador LY, que sería menos IH barra, fíjense, sería Z por la derivada respecto de X, menos X por la derivada respecto a Z, que transformado a este sistema de coordenadas, pues nos daría una cosa parecida, y esto es cos phi por la derivada respecto a tita más cotangente de tita seno de phi por la derivada parcial respecto a phi. ¿Ya? Pero para hacerlo alguna vez, también háganlo, porque existen las relaciones de transformación de cartesianas a esféricas, o sea, pueden probar obtener cada una de estas derivadas, no es tan complicado tampoco. ¿Ya? Pero si necesitan una ayuda, ya les estoy diciendo dónde pueden ustedes conseguir ese desarrollo. ¿Ya?
Y finalmente sería x por la derivada parcial respecto a y. Menos y por la derivada respecto a x. Eh, por, las, por cómo se escogen las coordenadas, pues este es un poco privilegiado, ya que al transformar a coordenadas esféricas, pues nos da una cosa muy simple y tendríamos lo siguiente. Menos IH barra derivada con respecto a phi. ¿Ya? Bien, entonces ahí están los operadores en las direcciones X, Y y Z respectivamente. Algo que también es importante calcular es L elevado al cuadrado. Es decir, a ver, aquí está el operador L. La cantidad física L cuadrado es simplemente L punto L, ¿verdad? O, si ustedes desean, Lx cuadrado más Ly cuadrado más Lz cuadrado, ¿cierto? Estamos hablando de la magnitud del momento angular orbital en función de sus componentes. Entonces, si es que uno sustituye cada uno de ellos acá, pues va a encontrar para su respectivo operador cuántico el mismo que una vez que sustituyan los cuadrados y sumen todos los términos, les va a dar esta expresión. Menos h barra cuadrado por 1 sobre el seno de tita por la derivada respecto a tita del seno de tita por la derivada respecto a tita más 1 sobre seno cuadrado por la segunda derivada respecto a phi. Eso va a dar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacer? Perfecto. Entonces, yo me voy a quedar con algunos de estos. Voy a borrar, por favor, toda esta parte. Y ahora verán ustedes que este término, esto que está acá, es el miembro de la parte de la ecuación de Schrödinger que fue separada, es el miembro de la derecha.
Si ustedes se fijan bien, todo esto, con más y signo, pues era el miembro del lado derecho de la ecuación de Schrödinger que habíamos separado. Entonces, ustedes deben recordar de que menos 1 sobre y, y un cachito, ¿ah? Un cachito. Aquí voy a poner todavía la función y para que no confundamos la cosa, ¿ya? Esto era igual a seno de tita, derivada parcial respecto a tita, por la derivada, es decir, seno de tita. Ajá, aquí entraba la variable y. Esto voy a escribirlo mejor para que no queden dudas sobre lo que estamos haciendo. Más 1 sobre seno cuadrado de tita por la segunda derivada de la función y respecto a phi. Esto cerrado y esto era igual a L por L más 1. Solo tienen que revisar sus cuadernos, por favor. ¿Ah? Así era. Este es el miembro derecho después de haber separado la parte radial de la parte angular. Pero esto es exactamente lo que quedaba. Entonces, fíjense, si yo agarrara y multiplicara todo esto por y, ¿verdad? Por y acá hiciera exactamente lo mismo, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría L cuadrado por y, que ahora lo voy a poner de forma explícita, de Ln sub L de tita phi, estoy multiplicando esto por la función y, ¿de acuerdo? Entonces queda L cuadrado por y, y eso debe ser igual ¿a qué? A todo esto, pero con y aquí y y acá, ¿ah? ¿Está bien? Entonces, ¿qué me va a dar? Yo voy a sacar este término h barra cuadrado y lo que me quede aquí adentro, que no lo voy a volver a escribir porque es todo esto, es con signo más, o perdón, con signo menos, ¿de acuerdo? Entonces hay un signo menos y es exactamente esto que está acá, pero después de haber llevado esta y al otro miembro, ¿de acuerdo? Ah, no se olviden que esto estamos multiplicando por y, o sea que aquí hay una y, aquí hay una y, parece que no va a dar, mejor lo escribimos, ¿ya? Ay, no sé un cuadrado. Bien, 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 bien. Por la derivada del seno por la derivada de y respecto más, entonces paréntesis, más este término es 1 sobre seno cuadrado del ángulo por la segunda derivada de y respecto de phi. Perfecto. Ahora sí. Hemos agarrado esto y hemos multiplicado por derecha la función y. Entonces tenemos
L cuadrado aplicado sobre la función igual a h barra cuadrado, este signo lo hemos factorizado, ¿verdad? Y ha quedado todo esto de aquí adentro afectado de la función y. Perfecto. ¿Qué habíamos dicho? Que esta y lo vamos a llevar acá. ¿De acuerdo? Es como agarrar y multiplicar todo esto por y. Entonces, al multiplicar por y, estas dos se simplifican y me quedaría con signo menos todo esto que está acá, pero todo eso que está acá es esto, ¿verdad? Y por el otro extremo tendríamos L por L más 1 veces Y. O sea que esto acá es igual a H barra cuadrado L por L más 1 veces Y, ¿de qué? De Ln sub L de tita phi. Perfecto. Ah, ahí está. Entonces, fíjense qué es lo que está ocurriendo. Fíjense qué es lo que está ocurriendo. Tenemos al operador L cuadrado aplicado sobre esta función. Tenemos un número acá multiplicado por lo mismo. Esto hace recuerdo a la ecuación de autofunciones y autovalores, que quiere decir que en este caso, esto que está multiplicando a la función de este lado, vendría a ser el autovalor de este operador para estas autofunciones. ¿De quién? De L cuadrado. Eso que quiere decir que esto es la cantidad física que estamos buscando. Y eso es L cuadrado. Entonces, L cuadrado, la magnitud del momento angular orbital elevado al cuadrado se podrá escribir como L por L más 1 veces h barra al cuadrado. Y finalmente de acá, pues sería igual a la raíz de L por L más 1 veces h barra. Listo. Entonces aquí queda en evidencia el que este número L es el que cuantiza la magnitud del momento angular orbital. L es un número cuántico. ¿Qué está haciendo? Le está asignando al momento angular orbital valores específicos. Entonces, cuando yo escriba L como un conjunto de valores, entonces habrá, cuando L sea 0, esto es 0, ¿verdad? 0. Cuando es igual a 1, esto es 2, 2, raíz de 2 veces h barra. Y luego, cuando es 2, 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. Esto es raíz cuadrada de 6 veces h barra. Y así sucesivamente. Es decir, el momento angular orbital del electrón alrededor del núcleo en cualquier átomo hidrogenoide, solo puede tomar estos valores y están pues discretizados. Entonces decimos que el momento angular orbital del electrón alrededor del núcleo está cuantizado. Y eso es lo que queríamos hablar, de la cuantización del momento angular orbital. La regla de cuantización de la magnitud está dada de esta forma. L, ya antes lo habíamos mencionado, pero L ahora sí tiene sentido. Es un número cuántico ya que está cuantizando a una cantidad física específica. En este caso, el momento angular orbital. Sabemos qué valores toma, ¿verdad? Toma 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta n-1. O sea que tenemos las reglas de cuantización. Y de ahí es de donde están saliendo todos estos números.
Entonces, no es que el electrón se puede mover como sea alrededor del núcleo, sino tomando valores específicos dados por esta expresión. Pero permítanme ir un poquito más allá, por favor, ¿ya? Voy a hablar sobre todo de la aplicación de LZ sobre esta misma función y vamos a encontrar lo siguiente, ¿ya? Cuando aplicamos LZ sobre la función y de L, M sub L de tita phi, pues encontramos que esto está dado por esta expresión. M sub L veces H barra veces la función y de L M sub L de tita phi. ¿De acuerdo? Entonces, en la misma lógica, esta cantidad, este número que está acá multiplicando a la misma función, cumple lo mismo que en este caso, ¿verdad? Este es una autofunción de este operador y por lo tanto estos son sus autovalores. De acá, la cantidad física LZ está dado por esta expresión. ¿Ya? Ustedes otra vez saben que M sub L puede tomar una serie de valores respectivamente, ¿verdad? Entonces, la componente en la dirección Z, al mismo tiempo que L, pues toma valores específicos, ¿no? Valores específicos. Por ejemplo, si L fuere igual a 0, nosotros sabemos que esto conduce a un M sub L igual a 0, ¿verdad? Esto significa que LZ pues vale 0. En realidad deberíamos ver el valor medio, pero para obtener el valor medio es muy fácil. Agarramos y multiplicamos por izquierda ambos por el complejo conjugado de esto. ¿Ah? Y de esa manera obtendríamos nosotros el valor medio de la cantidad física LZ, ¿de acuerdo? Pero suponiendo que entendemos que este es el valor medio de la componente en la dirección Z, me está diciendo que vale 0. Pues esto definitivamente lo único que quiere decir es que cuando el electrón se está moviendo alrededor del núcleo, si el valor medio en la dirección Z es igual a 0, ¿qué significa? Que idénticamente hacia el lado positivo o hacia el lado negativo del eje Z es que tenemos una componente en la dirección Z con el mismo valor, solamente que con orientación contraria. ¿Eso qué quiere decir? Que sumado todo, pues al final el resultado es igual a 0. Eso solo va a ocurrir si la simetría del problema es tal que la densidad de probabilidad angular es esférica, ¿verdad? Entonces, esto está asociado con aquellos orbitales que hemos visto que son los del tipo S, ¿verdad? Entonces, para todos esos orbitales, decimos que el momento angular total y por lo tanto su componente en Z pues vale 0, ¿verdad? Pero no es que no esté girando, sino que está girando en una simetría completamente esférica, lo que hace que en valor medio pues dé igual a 0, ¿no? Ok, ¿qué más? Ahora sí puedo borrar esto.
y veríamos que cuando L es igual a 1, ¿verdad? Pues M sub L, ya saben, puede ser menos 1, puede ser 0 o puede ser más 1. ¿Eso qué implica? Que LZ puede ser, según esta regla, menos H barra, 0 o más H barra. Entonces, si ustedes me permiten hacer un gráfico de esto, simplemente concentrados en la dirección Z, esto es lo que está ocurriendo. Con L igual a 1 es que la magnitud vale raíz de 2 veces H barra, pero la componente Z puede tomar 3 valores distintos, ¿verdad? Esto no es cuadrado, por favor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si pensamos en el vector L, respecto de Z estamos acá. Este sería cuando la componente en la dirección Z es 0. Esta cuando vale más H barra. Y esta cuando vale menos H barra. Entonces, acá tendríamos raíz de 2 veces H barra. Esta es la magnitud del momento angular orbital. Raíz de 2 veces H barra. Esto es raíz de 2 veces H barra. Pero las orientaciones de estos vectores pueden ser como las que estamos indicando acá. ¿Qué quiere decir? En un caso 0, en el otro caso, de tal forma que su componente en la dirección Z es más H barra y menos H barra. En otras palabras, cuando L es igual a 1, tenemos al vector momento angular orbital de tal forma que su magnitud vale raíz de 2 veces H barra, pero tiene 3 posibles orientaciones como se puede percibir acá. Una tal que su componente en la dirección Z vale 0 y las otras dos marcadas como H barra y menos H barra respectivamente. Ahora, una buena pregunta es, ¿y qué sucede con Lx y Ly? Bueno, lo que sí vamos a ver es que no es posible determinar las 3 componentes simultáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien podemos nosotros obtener la magnitud y la componente, por ejemplo, en la dirección Z, pues no vamos a poder nosotros al mismo tiempo conocer la magnitud de las componentes en las direcciones X y Y. ¿Qué nos dice eso? Que finalmente entonces esto significa no es que no tengan valores, sí tienen valores. Lo que está significando en el fondo es que el vector momento angular orbital está generando una rotación alrededor del eje Z, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, el momento angular como vector está girando respecto del eje Z en un plano perpendicular al mismo. Y en estas otras dos posiciones está girando de tal forma que deja esta huella o la otra, dependiendo de cuál sea el valor de la componente X y la componente, la componente Z, ¿ya? No puede uno saber el valor de la componente en la dirección X y Y simultáneamente a estas otras dos cantidades.
Una buena pregunta sería, ¿y si en vez de pensar en la componente Z, yo pensar en la componente X, se podría? Pues sí, es decir, yo puedo conocer la magnitud del momento angular total, pero también, digamos, su componente X, pero tendría que olvidarme de intentar conocer las componentes en la dirección Y y en la dirección Z, ¿ya? No es posible. Eso seguramente ustedes lo entienden porque ya se había visto los problemas de conmutación, ¿de acuerdo? Eso excluye a un grupo de cantidades físicas para poderse medir simultáneamente, obedeciendo el principio de exclusión de Heisenberg. O perdón, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? ¿Por qué uno escoge Z? Por la simetría y el resultado que uno obtiene al aplicar el operador sobre esa cantidad, ¿ya? Es mucho más simple de manejar. Habrán visto que la expresión del operador en la dirección Z es simplemente una derivada respecto de phi. Y en esta función la dependencia en phi es muy simple debido a la simetría que tiene esta forma de representar las coordenadas esféricas. Eh, si ustedes quieren, tiene ventajas respecto a las otras, ¿ya? Ese es el único motivo por el cual se escoge normalmente a la magnitud y a la componente en la dirección Z. Yo les dejaría a ustedes para que puedan hacer este mismo gráfico con L igual a 2. Es decir, evalúan las componentes ML y por lo tanto las componentes de L en la dirección Z y me hacen el gráfico, ¿ya? Deberían tener 5 de estos, ¿verdad? Pero 5 de ellos todos con la misma magnitud. ¿Cuánto es? Raíz de 6 veces h bar. ¿De acuerdo? Bien. No está por demás decir, a este le hemos asociado los orbitales tipo P, o sea que hay 3 formas preferenciales de distribución de la probabilidad alrededor del núcleo en este estado, ¿verdad? En el estado L1 y habrán 5 en el estado L2, por tanto tendremos un tipo de orbital S, 3 tipos de orbitales P y tendríamos 5 del tipo D, ¿no? Espero que también hayan jugado con la aplicación que les sugerí, que pueden bajar a sus celulares, son muy simpáticos, ¿ya? Bien.